Hay un problema que atormentó a las mentes más brillantes de la humanidad durante más de 2000 años. Un enigma tan simple de plantear que un niño podría entenderlo, pero tan profundo que derrotó a genios durante siglos. La pregunta era esta: ¿a qué velocidad viaja la luz? Y la respuesta, nadie pudo encontrarla. No porque fueran estúpidos, no porque no lo intentaran, sino porque estaban tratando de medir algo que se mueve tan rápido que desafía todos los instintos humanos sobre cómo funciona el mundo. Para entender por qué este problema fue tan devastadoramente difícil, tienes que ponerte en la piel de alguien que vivió hace 400 años. Imagina que no sabes nada de física moderna. No has oído hablar de Einstein. No tienes calculadoras, ni láseres, ni relojes atómicos. Lo único que tienes son tus ojos, tu cerebro y herramientas rudimentarias. Y aún así, necesitas medir algo que se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Para ponerlo en perspectiva, la luz podría dar la vuelta a la Tierra más de 7 veces en un solo segundo. En el tiempo que tardas en parpadear, la luz ya viajó desde aquí hasta la Luna. Es una velocidad tan absurdamente rápida que nuestro cerebro simplemente no está equipado para procesarla intuitivamente. Por eso, durante milenios, la gente asumió algo que parecía perfectamente razonable, que la luz viajaba instantáneamente. Aristóteles, uno de los pensadores más influyentes de la historia, estaba convencido de esto. Para él, la luz no viajaba en absoluto, simplemente estaba ahí, presente en todas partes al mismo tiempo. Era una propiedad del espacio, no algo que se moviera a través de él. Y esta idea tenía sentido perfecto para alguien de su época. Cuando abres los ojos, ves todo instantáneamente. No hay retraso perceptible. El sol brilla y lo ves brillar en el mismo momento. ¿Por qué dudar de lo que los sentidos te dicen? Pero hubo alguien que dudó, un hombre con la mente lo suficientemente audaz como para cuestionar lo obvio. Su nombre era Galileo Galilei, y alrededor del año 1638 decidió intentar algo que nadie había hecho antes: medir la velocidad de la luz experimentalmente. Su método era brutalmente simple, casi infantil. Él y un asistente se posicionarían en 2 colinas separadas por varios kilómetros, cada uno con una linterna cubierta. Galileo descubriría su linterna. En el momento en que su asistente viera la luz, descubriría la suya. Galileo mediría el tiempo entre el momento en que él destapó su linterna y el momento en que vio la luz de su asistente. La mitad de ese tiempo sería cuánto tardó la luz en viajar la distancia entre ellos. Brillante, ¿verdad? Elegante, directo y completamente inútil, porque Galileo descubrió algo frustrante. No importaba cuán lejos separara las linternas, el tiempo medido era siempre el mismo. No había diferencia detectable entre poner a su asistente a 1 kilómetro de distancia o a 10. La única conclusión posible era que la luz, si es que tenía velocidad, era tan rápida que su tiempo de reacción humano era miles de veces más lento que el fenómeno que intentaba medir. Era como intentar medir la velocidad de una bala usando solo tus dedos como cronómetro. Galileo fue honesto con su fracaso. Escribió que la luz, si no era instantánea, era extraordinariamente rápida, pero no pudo darle un número, no pudo acercarse siquiera, y eso lo atormentó hasta el final de sus días, porque él sabía, intuía profundamente que la luz tenía que tener una velocidad finita, pero demostrarlo estaba más allá de las herramientas de su tiempo. Pasaron décadas. El problema seguía ahí, burlándose de los científicos europeos. Y entonces, en 1676, algo extraordinario sucedió. Un astrónomo danés llamado Ole Rømer estaba haciendo algo que parecía no tener nada que ver con la velocidad de la luz. Estaba estudiando las lunas de Júpiter. Júpiter tiene 4 lunas grandes, visibles incluso con telescopios primitivos. Una de ellas, Io, orbita el planeta con una regularidad casi perfecta. Cada 42 horas aproximadamente, desaparece detrás de Júpiter y luego reaparece. Es como un reloj cósmico, perfectamente predecible, o al menos debería serlo. Pero Rømer notó algo extraño. Cuando la Tierra estaba más cerca de Júpiter en su órbita, los eclipses de Io ocurrían un poco antes de lo esperado. Cuando la Tierra estaba más lejos de Júpiter, ocurrían más tarde. El retraso total era de unos 22 minutos. 22 minutos de diferencia entre las predicciones
y las observaciones reales. Casi todos los astrónomos de la época asumieron que era un error en sus cálculos orbitales, que tal vez la órbita de Io no era tan regular como pensaban. Pero Roemer vio algo diferente. Él propuso una idea radical, casi herética. La luz no era instantánea, tenía velocidad, y esos 22 minutos de diferencia eran el tiempo extra que tardaba la luz de Io en cruzar el diámetro completo de la órbita terrestre. Piensa en eso por un momento. Roemer no midió la luz directamente, no la cronometró, la infirió observando un fenómeno astronómico completamente diferente. Usó el sistema solar entero como su laboratorio. Calculó que la luz tardaba aproximadamente 22 minutos en cruzar la distancia entre un extremo de la órbita de la Tierra y el otro, y con eso pudo estimar, por primera vez en la historia humana, una velocidad aproximada para la luz. Su número no fue perfecto. Estaba equivocado por un margen considerable, en parte porque las distancias en el sistema solar no se conocían con precisión en esa época, pero fue lo suficientemente cercano como para demostrar el punto fundamental. La luz viajaba a una velocidad finita, medible, y era increíblemente rápida. La comunidad científica quedó dividida. Algunos lo celebraron como un avance revolucionario, otros lo rechazaron con escepticismo. Isaac Newton, que era contemporáneo de Roemer y estaba desarrollando sus propias teorías sobre la luz, tomó nota del trabajo, pero no lo aceptó completamente. La idea era demasiado nueva, demasiado extraña, porque aceptar que la luz tenía velocidad significaba aceptar algo profundamente perturbador, que cuando miras las estrellas, no las ves como son ahora, sino como eran en el pasado. Ese retraso, ese viaje de la luz a través del espacio, significaba que estábamos mirando fantasmas, imágenes antiguas de objetos que tal vez ya no existían. Y para muchas mentes de la época, esto era filosóficamente inaceptable. Contradecía la intuición básica de que el universo era algo que podíamos ver en tiempo real. Pasó más de un siglo antes de que otro científico diera el siguiente gran paso. En 1849, un físico francés llamado Hippolyte Fizeau diseñó un experimento que finalmente logró lo que Galileo había soñado: medir la velocidad de la luz en la Tierra, sin necesidad de telescopios ni planetas. Su aparato era una obra maestra de ingeniería para su época. Usó una rueda dentada que giraba a alta velocidad. La luz de una fuente potente pasaba entre los dientes de la rueda, viajaba 8 kilómetros hasta un espejo, rebotaba de vuelta y volvía a pasar por la rueda. Fizeau ajustaba la velocidad de rotación de la rueda hasta que los dientes bloquearan la luz que regresaba. En ese punto preciso, el tiempo que tardaba la luz en hacer el viaje de ida y vuelta coincidía exactamente con el tiempo que tardaba un diente en moverse a la posición del siguiente espacio. Con este método, Fizeau calculó que la luz viajaba a aproximadamente 314.000 kilómetros por segundo. No era perfecto, pero estaba increíblemente cerca del valor real, y lo había hecho sin salir de París, usando solo mecánica terrestre, sin depender de la astronomía. Poco después, otro francés, Léon Foucault, mejoró el método usando espejos giratorios en lugar de ruedas dentadas, logrando mediciones aún más precisas. La carrera había comenzado. Cada década traía nuevas técnicas, nuevos instrumentos, números cada vez más exactos. Y con cada medición, surgían nuevas preguntas inquietantes, porque cuanto más precisa se volvía la medición, más claro quedaba que la velocidad de la luz era constante, exactamente constante, sin importar cómo la midieras, sin importar en qué dirección viajara la luz, sin importar si la fuente de luz se movía hacia ti o se alejaba, la velocidad era siempre la misma: 300.000 kilómetros por segundo, ni más rápido ni más lento. Esto era profundamente extraño. Todo lo demás en el universo obedecía reglas intuitivas de velocidad relativa. Si lanzas una pelota desde un tren en movimiento, la velocidad de la pelota es la velocidad de tu lanzamiento, más la velocidad del tren. Eso es sentido común. Pero la luz no funcionaba así. Si enciendes una linterna en un cohete que viaja al 90% de la velocidad de la luz que sale de esa linterna no viaja al 190% de la velocidad de la luz. Viaja exactamente a la velocidad de la luz, siempre. Nadie podía explicarlo. Los físicos del siglo XIX se rompieron la cabeza tratando de entender cómo era posible. Inventaron teorías complicadas sobre un medio invisible llamado éter que llenaba todo el espacio
y a través del cual viajaba la luz. Diseñaron experimentos elaborados para detectar este éter, para medir cómo afectaba la velocidad de la luz en diferentes direcciones, y todos esos experimentos fallaron. El más famoso fue el experimento de Michelson-Morley en 1887, que intentó detectar el movimiento de la Tierra a través del éter midiendo diminutas diferencias en la velocidad de la luz. No encontraron nada. La luz viajaba a la misma velocidad en todas direcciones, todo el tiempo. El éter, si existía, era completamente indetectable. Fue este resultado negativo, este fracaso aparente, el que eventualmente llevó a Albert Einstein a su teoría de la relatividad especial en 1905. Einstein se dio cuenta de que el problema no era con los experimentos. El problema era con nuestras suposiciones fundamentales sobre el espacio y el tiempo. La razón por la cual la luz siempre viajaba a la misma velocidad no era porque hubiera algo especial en la luz, era porque la velocidad de la luz era una propiedad fundamental del universo mismo. El espacio y el tiempo no eran absolutos, se estiraban y se comprimían dependiendo de qué tan rápido te movieras. Dos eventos que eran simultáneos para un observador podían no serlo para otro. El tiempo podía correr más lento o más rápido dependiendo de tu velocidad, y todo esto ocurría precisamente para asegurar que la velocidad de la luz fuera constante para todos, sin importar qué. Era una idea tan radical que incluso muchos físicos respetados la rechazaron inicialmente. Contradecía siglos de intuición sobre cómo funcionaba el mundo. Pero las matemáticas eran irrefutables y los experimentos, una y otra vez, confirmaban las predicciones de Einstein. Hoy la velocidad de la luz no solo está medida con una precisión asombrosa, sino que está definida. Desde 1983, el metro se define oficialmente como la distancia que viaja la luz en el vacío, en exactamente una 299.792.458 parte de un segundo. Hemos invertido la definición. Ya no medimos la velocidad de la luz, la usamos para definir qué es la distancia. Pero hubo un tiempo, no hace tanto, en que nadie sabía, en que la pregunta parecía imposible de responder. Galileo con sus linternas en las colinas, Romer observando las lunas de Júpiter, Fizeau con su rueda dentada. Cada uno enfrentó el mismo problema fundamental: ¿cómo medir algo que se mueve tan rápido, que parece estar en todas partes al mismo tiempo? Y la razón por la que tardamos siglos en resolverlo no fue falta de inteligencia, fue porque la respuesta requería repensar todo, requería abandonar nuestras suposiciones más básicas sobre la realidad, requería aceptar que el universo funciona de maneras que desafían completamente nuestra experiencia cotidiana, porque al final, la velocidad de la luz no es solo un número, es el límite de velocidad del universo, es la velocidad a la que viaja la causalidad misma. Es la razón por la cual el pasado, el presente y el futuro no son lo mismo para todos. Es la clave para entender por qué nada puede viajar más rápido que ella, porque hacerlo significaría viajar al pasado, romper la secuencia de causa y efecto que hace que el universo tenga sentido. Y todo comenzó con una pregunta simple que nadie pudo responder durante 2000 años, hasta que finalmente alguien encontró la manera correcta de preguntar.